Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola a todos, les envío un cordial saludo. Soy Heriberto Molina, Oluo Odik Ika, y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Es un honor contar con su presencia en este espacio donde nos seguimos nutriendo y aprendiendo sobre nuestra tradición, el sistema de Orisha IFA y mucho más. Si deseas ponerte en contacto con los miembros de la fraternidad, puedes escribirnos a través del WhatsApp +1 786-328-8945 o enviarnos un correo a info@ifadelasaméricas.com. Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @IFA de las Américas, donde encontrarás contenido valioso y actualizaciones de nuestros episodios. Visita además nuestra página web y disfruta de artículos escritos por miembros destacados como Rafael Molina IFA CEMU y el mayor Leonel Gámez Ocheniguo. Estos escritos son una excelente manera de profundizar aún más en el conocimiento de IFA, altamente recomendado. El día de hoy nos sentimos honrados con la visita de el profesor Ricardo Hernández Oluo Sogbemi y Faula Fatumbi. El día de hoy conversaremos en este episodio de nuestro podcast dimensional sobre tipos de brujerías maléficas y su operatividad. Este sistema de medicina oscura, de medicina negativa, que para nadie es un secreto, que es manejada por practicantes de todas las culturas, no solamente de la Yoruba. Pienso que debemos estar preparados para enfrentarnos a ellos en el día a día, y quién mejor que una persona preparada, instruida, estudiada en el tema, nos hable sobre este tema. Bienvenido, profesor Ricardo, a su casa, a su podcast dimensional. Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Muy bueno para nosotros que podamos seguir aprendiendo de usted. Profesor Ricardo, brujerías maléficas. Podemos hablar sobre Abilú, Asasi, Ofa, Ekwe. ¿Qué me puede hablar de cómo funciona y de sus operaciones? ¿Qué significan? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y qué papel juegan en los sueños y en los actos hostiles de la vida diaria? Claro. Bueno, mira, es un tema ciertamente muy controversial. Pero bueno, vamos a comenzar definiendo a grandes rasgos qué entendemos por brujería, porque cada cultura acuña un significado diferente, pero en algo que coinciden en la mayoría de las tradiciones es en definir que un acto de brujería es esencialmente un acto de envidia. El acto de la envidia, la actitud de la envidia sobre lo que otros poseen, sobre lo que otros tienen, sobre lo que otros pueden lograr manifestar, genera mucho ruido, mucho celo en algunos seres humanos. Y la brujería es una manera de hacer cumplir o hacer manifestar deseos egoístas. Cuando decimos deseos egoístas, queremos decir que en esa búsqueda de obtener un resultado no se piensa en el otro, no se piensa en su beneficio o en su consentimiento incluso sobre lo que estemos haciendo, ¿no? Es por eso que existen bastantes medios u operaciones de índole egoísta que, por supuesto, implican un detrimento en la vida de los demás, en los seres humanos. Entonces, al final de la jornada, el origen de la brujería no es otro que la envidia por lo que otros logran, por lo que otros tienen, y esto nos lleva a varios tipos de operaciones que pueden resultar en este proceso. Uno, que sería, por ejemplo, destruir lo que otros tienen por el mero hecho de verlos acabados, derrotados, y otro sería robarles
esa fortuna, ese éxito, ese brillo y hacerlo nuestro. Entonces, desde esa perspectiva, el brujo, la bruja terrenal que operan este tipo de trabajos buscan o destruir lo que has construido tú con muchos sacrificios, arruinarlo, o robarlo de una manera en la que ellos puedan acopiar este éxito, esa buena fortuna, sin los esfuerzos necesarios, los esfuerzos personales que implica lograr este éxito que tú o que las personas poseen. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos a ver trabajos como Ekpe. Ekpe significa maldecir a alguien, imprecación, maldición de boca. Evidentemente no basta maldecir, porque todo mundo tiene boca, todo mundo puede maldecir a otro ser humano. ¿Qué es lo que distingue este acto que ya es premeditado, que ya tiene un medio o una forma de operación determinada? El uso, ¿sí?, de ciertos materiales, de ciertos dispositivos espirituales, llámese, por ejemplo, cuernos, los cuernos de algunos animales con los que se rellenan con cierta preparación, que permite, por ejemplo, Ekpe Agboyu. Ekpe Agboyu se traduce como maldecir de manera instantánea, es decir, que tenga efectividad o que tenga un efecto en el mismo día que lo estamos utilizando. Ekpe Agboyu. Entonces, por ejemplo, ahí el brujo o la bruja lo que hacen es, tienen un dispositivo espiritual creado para este propósito y comienzan a maldecir el destino y la vida de las personas. Por otro lado, habías mencionado ahí a Bilu. Abilu es una manera de poner en contacto a una persona con algo que funciona como veneno para su destino. Esto significa que si alguien conoce tu tabú y te trata de poner en contacto con ese tabú de manera deliberada, premeditada, pues lo está haciendo con la finalidad de que te intoxiques espiritualmente, que se intoxique tu destino, porque sabemos que Ewo, el tabú, mata. Entonces, quien conoce tu tabú, pues conoce una manera de ponerte en contacto con aquello que te puede causar infortunio. Entonces, Abilu es un acto egoísta, es un acto maligno, maléfico, porque sabemos que va a causar daño poner en contacto a una persona con ese tabú, que puede ser a través de comida, a través de algo que tú pisas, a través de algo que colocan donde tú te sientas. Y hay muchas historias dentro de Ifá donde al propio Orunmila se le advertía no llegar a sentarse en la primer silla que le ofrecieran en alguna reunión, porque ahí había colocado algo que lo pondría en una situación de detrimento. Tenemos, por ejemplo, algunos recursos donde sin ningún dispositivo a veces, pero con el uso de algunos catalizadores como las pimientas, se usan encantamientos llamados ogene, que son formas de llamar a alguien para que se vaya al cielo rápidamente. No es una forma más que una manera elegante de decir que te quieren enviar de regreso al cielo. Para que eso ocurra, bueno, pues te tienes que morir. Entonces esos llamados son peligrosos porque, por ejemplo, hay personas que cuando van en la calle de repente oyen su nombre y no deben voltear. Lo que dicen los maestros yorubas es, si escuchas tu nombre así en la multitud y de repente oyes que te llaman, no voltees a la primera ni a la segunda. Es muy probable que después de eso ya no escuches tu nombre. Eso significa que no era realmente alguien en la calle llamándote o buscándote. Era un llamado, es el efecto, es la forma en que se somatiza o se manifiesta en la vida cotidiana este tipo de encantamientos que están hechos para llamarte de regreso al cielo. Y bueno, pues existen Ofa.
Ofa. Hay muchos tipos de Ofa. Ofa Abilu es uno de ellos. Eso es un poquito más sofisticado porque no te pone en contacto físicamente con tu veneno espiritual, con el veneno espiritual, sino a través de los sueños. Eso requiere ciertos conocimientos, evidentemente. No es tan simple. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, si la brujería fuera tan simple de hacer, pues la mitad del mundo ya no estaría aquí. Yo creo que la mitad de la población humana ya hubiera sido eliminada. Ofa Amubo, por ejemplo, Amubo, esa es una flecha que genera un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Esos síntomas son, por ejemplo, promesas fallidas. Es un síntoma muy característico. La gente te promete algo y nunca te cumple. La gente te invita a algo, te dice que cuando esto resulte, te van a dar un dividendo, una ganancia, una oportunidad de ascenso, etcétera, etcétera. Y eso nunca ocurre. Las personas llevan a buen término el negocio, la operación en la que te involucraron, ascienden, logran un contrato y a ti no te dan nada en absoluto como se te había prometido. A algunas mujeres, hay hombres o también hay mujeres que le prometen a una persona pues matrimonio, formalizar, sentar una familia y esa promesa nunca se cumple. Entonces es una cuestión que se va haciendo muy cotidiana en todos los niveles de la vida. Pero Amubo es más que eso. Amubo también significa que tú emprendes o inicias algo y las cosas te salen mal siempre. Terminan mal o no llegan a buen término. Es decir, empiezas a cometer muchos errores en el desempeño de tus actos, de tus acciones, de tus sacrificios y esfuerzos. En tu propio trabajo cometes errores continuamente, lo cual, lejos de lograr que tengas un buen reconocimiento, logras que la gente ponga mucho énfasis en lo que estás haciendo mal y que busquen la manera entonces de hacerte a un lado, segregarte o hasta correrte de tu empleo. Podemos hablar sobre Abilú, que me llama la atención que usted está explicando que solamente conociendo los Ewo, los tabús se podría dañar a través de un Abilú. Ahora bien, mi pregunta sería la siguiente. Si alguien desconoce mis Ewo, ¿no funciona un Abilú conmigo? Sí, sí puede funcionar porque existen muchos otros elementos en la vida material y mundana que son altamente tóxicos espiritualmente para todos los seres humanos. Okay. Entonces, ocasionalmente el brujo puede no tener información de nosotros, información alguna. Hay personas que ni siquiera tienen Odu Ifá, no tienen mano de Orúmila, no tienen hecho Ifá, pero de todos modos Abilú puede funcionar porque es una medicina que actúa a nivel físico intoxicando. Entonces, existen muchos materiales que per se, por sí mismos, tienen una cualidad negativa, una connotación negativa, un impacto negativo cuando los comemos, cuando los utilizamos. El Abilú puede operar así también. Yo me supongo, profesor, que cada maestro o cada onishegun o cada sacerdote que domine la práctica de los Abilú o de la brujería como tal tendrá, según su enseñanza y su linaje, la forma de cómo enviar o preparar dicho encantamiento. Pues no es algo que es general o global. No es la misma receta, un recetario como tal para cada brujería. Sí, no, hay muchas formas. Aquí es donde tenemos que comprender algo muy importante. O sea, ¿qué es lo que realmente provoca que tengan efecto estos trabajos? Porque mira, no se requiere mucha sofisticación a veces. Hay condiciones en el propio individuo, en la propia víctima, que abren puerta a que a veces una mera maldición de boca lo alcance y le afecte. Decíamos en los capítulos anteriores que somos un campo áurico
¿sí? Todo está en el campo áurico. El campo áurico es nuestro escudo protector. Es la puerta de entrada para todas las informaciones que recibimos, de los estímulos que recibimos del mundo. Bendiciones, palabras de aliento, palabras de amor, amenazas, etcétera, etcétera. Recibimos una gran cantidad de información todos los días. El campo áurico, entonces, es como un traje que te protege, que va a permitir que entren ciertas informaciones y otras que sean mantenidas a distancia o rechazadas. ¿De qué depende que penetre información negativa en mí? De cuánto tenga yo cuidado de mi campo áurico, que no haya boquetes. Los boquetes en el campo áurico producen medios de pérdida de energía vital, de tu propio AC, de tu propio Shi, dirían los chinos por allá, los orientales, de tu propio tonal, diríamos aquí en México, ¿no? En las culturas prehispánicas. Es tu energía vital la que se va a ir drenando. Y eso permite que también esa filtración, esa invasión de energía negativa penetre en ti. Pero hay un factor que la gente no toma en consideración. Se colocan amuletos, se colocan protecciones, se hacen todo tipo de incisiones, vacunas. Pero de nada sirve eso, Heriberto, cuando no se mantiene el carácter. Porque ahorita te voy a explicar algo. El carácter es el que le abre la puerta a toda la brujería, a todas las expresiones negativas que nos envían los enemigos. El carácter equilibrado, el carácter gentil, el carácter apacible, es el único que permite que tu campo áurico tenga estabilidad y fuerza, cohesión. Cuando tú te alteras, cuando tú te enojas, cuando nosotros nos molestamos, cuando nosotros caemos en depresión, cuando nosotros entristecemos continuamente, lo que ocurre ahí es que alteramos nuestro campo áurico. Y esa alteración hace que se empiecen a abrir estos boquetes de los que estoy hablando. Esos boquetes se van haciendo cada vez más numerosos en tu campo áurico. Y eso va produciendo pérdida de energía vital. Y cuando perdemos energía vital, estamos débiles, estamos vulnerables. Los médicos a esto le llaman, estamos sujetos o propensos a enfermedades oportunistas, ¿sí? A nivel espiritual y metafísico estamos propensos a ataques, a hostilidades oportunistas. Muchas veces un acto de brujería no tiene efecto inmediato. No es inmediato el efecto, porque hay gente que tiene un buen blindaje a través de su campo áurico, porque mantienen un carácter, porque se dan a la tarea de mantener la salud espiritual. Y entonces es más difícil que se empiecen a abrir boquetes, ¿sí? Es muy importante que la gente, antes de empezar a utilizar algún amuleto de protección, alguna vacuna contra la brujería, primero limpien el campo áurico y después lo sellen. Lo sellen. ¿Para qué? Para que no sigan fugando energía vital, para que no sigan drenando su propia energía vital. ¿Qué pasa con el acto de brujería durante los sueños, por ejemplo? Durante el sueño quedas vulnerable. Tú te vas a tu viaje onírico, pero tu cuerpo físico está debilitado porque tienes un campo de áurico perforado. Entonces, los trabajos que hacen los brujos y las brujas de madrugada generalmente lo hacen porque esa es la hora en la que tu cuerpo físico está
abandonado de alguna manera, está en un estado de reposo. Pero el campo áurico, como está perforado, es el que va a permitir la entrada de estas OFA. OFA significa flecha. Entonces, las flechas, espiritualmente hablando, son esos trabajos que se lanzan, que se envían, esos mensajes maliciosos, código malicioso que se envía a un ser humano mientras está dormido. Cuando uno duerme y el campo áurico está debilitado, es cuando podemos tener más vulnerabilidad para recibir ataques. ¿Y por qué se afecta el campo áurico en el día a día? Pues se afecta por muchas cosas. Hay muchos estímulos externos que pueden afectarnos, pero principalmente son cuestiones internas las que abren de adentro hacia afuera los boquetes, los agujeros en el campo áurico. Y todo esto tiene relación con emociones y sentimientos mal gestionados, emociones no gestionadas adecuadamente. Las emociones son picos que generalmente nos dan altibajos en la vida diaria. Si no aprendemos a mantener un carácter apacible, un carácter gentil, un buen carácter iguareré, no vamos a poder gestionar estos picos, estos altibajos y neutralizar sus efectos negativos. A ver, ya es de mucha gente hoy en día conocido el tema de que la emoción es la causa subyacente de muchas patologías, de muchas enfermedades. Esto significa que una emoción que se instala de manera muy permanente, que causa un estado agudo de emociones no procesadas, va a estar afectando, va a incidir en algún órgano del cuerpo. La ira principalmente va a influir en el hígado. Por eso la gente corajuda, se dice por ahí, es que es un higadito, es un hígado. Esa persona es muy voluble, muy corajuda, muy irascible. La gente que tiene mucho miedo, que se instala en el miedo, tiene siempre problemas en los riñones o en las glándulas suprarrenales. Y así podríamos decir, la gente que vive en la decepción, en el desamor, en la tristeza de lo que pudo ser, va a tener afecciones en el páncreas y esto va a condicionar diabetes. Cada enfermedad tiene una emoción que le va a abrir la puerta a estas patologías. Por ahí se dice, y esto no tiene que ver con la cultura yoruba, pero esto es lo que hemos podido recoger en mucho tiempo de estudio sobre este tema, que solo hay 7 emociones. Solo una de ellas es completamente positiva y se llama alegría. La emoción de la alegría. Las otras 6 emociones generan un desbalance. Ese desbalance crea un pico. Si todo el tiempo estoy entre la ira, la tristeza, el miedo, el desprecio, el asco, etcétera, que son emociones, eso me va a dar como resultado un mal carácter. Y el mal carácter entonces implica que la persona se está colocando a sí misma en un estado de indefensión, de vulnerabilidad espiritual. El buen carácter no se debería considerar como una meta espiritual, como para decir ya soy buena persona. No, se debe considerar como una medida de autopreservación y de autocuidado. Así de simple. Si yo mantengo el buen carácter, y esto no significa vivir en la utopía, hay cosas que nos molestan, ciertamente, hay cosas que nos enojan, hay cosas que nos entristecen, es natural, existe en nosotros esta
esta gama de emociones. Lo que debemos aprender a hacer, y es lo que hacen todas las tradiciones espirituales, es gestionarlas adecuadamente y no dejar que se instalen en nosotros de manera permanente, porque entonces van a filtrar y van a causar daño. Entonces, lo que realmente afecta cuando alguien hace brujería contra otro ser humano es el nivel de vulnerabilidad que tiene esa persona a partir de el imbalance que vive en su carácter. Cada vez que tú tienes mal carácter, abres la puerta a que esos trabajos comiencen a entrar y a penetrar en tu entorno espiritual. ¿Por qué? Porque a veces no es un trabajo, a veces es simplemente la envidia de muchas personas que se va sumando. Todo eso va haciendo una sinergia en el astral. No es necesario ni que tus enemigos se conozcan entre sí. Todos aquellos que están lanzando una maldición de boca, un trabajo espiritual en tu contra, con tu nombre, con tu imagen, que te tienen en el pensamiento, que te involucran en los procesos con los que realizan estos trabajos, están creando sinergias poderosas en el astral. Cuando nosotros tenemos un mal carácter, y cuando digo mal carácter es no gestionar estas emociones negativas y procesarlas y darles salida, lo que va a pasar es que esos trabajos nos van a empezar como una nube a seguir y nos van a encontrar en algún momento. Profesor Ricardo, hay algo que quiero comentarle. Primero que nada, la brujería no es sectorizada por tendencias religiosas o credo. La brujería existe, creo que en todas las culturas, en toda la fe, en todas las creencias. Porque el mal está donde está el bien, por ley está el mal, equilibrándose uno con el otro. Eso está muy bien. Hay algo muy importante que debemos ver, que esta cátedra que usted nos da nos enseña y nos educa para aprender y sobre todo para ver los síntomas que podemos experimentar si caemos en las garras del mal, para decirlo de una manera. Pero, por ejemplo, hay sacerdotes de Ifá que no son afrocubanos, que conozco que me han dicho, por ejemplo, que si un orí está blindado, si un orí está fuerte, no hay daño, no hay brujería que pueda penetrar. Cosa que yo no es que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo. Yo sí creo que necesariamente un ser humano tiene que experimentar el bien y el mal. Y si usted es un sacerdote o si usted es oloriza o iniciado en Ifá, usted tiene que aprender es con experiencias en el campo. Y las experiencias en el campo son que le disparen para que usted demuestre cómo se puede o aprenda cómo debe defenderse. Ahora, ¿usted piensa que un orí blindado, un orí preparado puede esquivar cualquier daño espiritual? Yo entiendo ese concepto de la siguiente manera. El orí tiene que estar, número uno, propiciado, alimentado, y evidentemente esto significa que debemos trabajar la alimentación ritual, la limpieza espiritual del orí y, por supuesto, fortificarlo. Esto es importante decirlo, sí, es un blindaje, y eventualmente una cabeza que tenga estos cuidados y estas características tiene mucho mayores probabilidades de evitar un ataque espiritual. Infortunadamente, Heriberto, no sucede así en la práctica. En la realidad. La gente poco atiende a orí. La gente vuelca toda su atención en los orisas, en los íconos de las diferentes divinidades, y se olvidan del orí más importante, del orisa más importante, que es su propio orí. Esta es la razón por la cual te comentaba, se tiene que cultivar el carácter, el buen carácter, para que orí esté fuerte, esté fortalecido por esa gestión adecuada de las emociones. Estoy de acuerdo con usted. Otro punto importante es, creo que los super sacerdotes
de la tendencia que sea son los que pueden dedicarse a cultivar a diario su Ori, porque de resto el común denominador está en la batalla diaria de la vida, a ver cómo echa para adelante, saca adelante su familia. O sea, si me atiendo mi Ori lo haré una vez al mes, pero quedan 30 días o 29 días donde me van a disparar el que me quiera hacer daño. Entonces, mira, sí, pero hay algo muy importante. No es que todas, no significa esto que todo el tiempo estemos alimentando a Ori, dando paloma, guinea y no. Es tan simple a veces como levantarse, poner los 2 pies sobre el suelo, a levantarme en mi cama, sostener mi cabeza con las 2 manos y hacer una invocación solemne al espíritu de Olodumare, de Ifá, de Eshu, de Amiori. Porque si yo decreto todos los días que soy una persona sana, buena, longeva y bendecida, ese programa lo absorbe Ori y lo va a interpretar para llevarlo a la manifestación. Entonces, a veces una simple gestión de un rezo adecuado por la mañana Ori, con un poco de Omitutu, de agua fresca de la frente a la nuca, es suficiente para mantener el Ori direccionado y alineado con el propósito de vida. Es evidente que en el día a día vamos a tener decepciones, preocupaciones, problemas, desafíos, pero si yo diario le repito a Ori lo que deseo que manifieste como un programa, bueno, pues esa rutina va a comenzar a operar y me va a hacer tomar mejores decisiones, mejores actitudes. Estoy atendiendo a Ori, le estoy dando intervención, de hecho, en mi vida diaria al hacer esto por la mañana. De hecho, hay una... ¿me permites? Aquí te lo voy a buscar rápido. Claro. Hay una oración. Bueno, ahorita lo busco, pero mira, hay una oración que es muy sencilla de hacer y donde nos pide, por ejemplo, ahí Ifá, tomar una concha de mar y un atare y guardarlo en una bolsita para mantener la paciencia y el carácter equilibrado después de hacer esa oración. Luego te la paso y la compartimos. Okay. Porque son recursos muy simples, muy sencillos, pero por ser tan simples y sencillos, la gente los menosprecia. Quieren lo sofisticado, quieren el ritual, quieren los litros de sangre, ver que hay mucha parafernalia. No es necesario. Ori es un receptor que puede manifestar y trabajar el programa que tú le estás encomendando. Es que hay algo importante. La gente, los 4 tipos de maldiciones que existen, una de ellas proviene de la propia repetición que hace el ser humano de cosas negativas para su vida. Tenemos la maldición parental, la que viene por parte del padre o la madre o de los familiares. Es muy fuerte y muy poderosa. La maldición generacional, la que carga una familia de generación en generación que no se ha resuelto y que sigue afectando a los descendientes. La maldición que colocan nuestros enemigos sobre nuestro destino. Y la maldición que nos colocamos nosotros mismos, las automaldiciones. Hay gente que todo el tiempo se está repitiendo: ¿cómo te va? De la chingada, me va muy mal. De la chingada. ¿Sabes qué? Dicen: me quiero morir. ¿Sabes qué? Ya no quiero vivir. Me tiene harta esta vida. Me tiene harto esta vida. Ori va a empezar a trabajar ese programa. Claro, tenemos oportunidad de corregirlo, de rectificar, pero hay gente que lo hace de continuo. Y es la gente que se quita la vida un día. Es la gente que se tira un vicio. Es la gente que no sale de esas garras de hábitos negativos que los van llevando al fracaso.
Es todo lo que quería comentar, ¿no? Oh, sí, muy interesante eso. Profesor Ricardo, ¿cómo considera usted que debe una persona común y corriente en su día a día ver, fijarse, cómo se manifiestan estas brujerías en la vida real? ¿A qué debe de prestarle atención una persona normal, común y corriente cuando está siendo atacada por el mal? Bueno, decíamos que esto es un síndrome, un conjunto de síntomas. No es tan simple porque hay muchos síntomas que se pueden confundir unos con otros. En la medicina pasa esto. En la medicina hay síntomas que aparecen en diversas dolencias o patologías. Y el médico debe ser muy, muy cuidadoso de ir agotando todos los protocolos de identificación para relacionar los síntomas con la patología que está presentando realmente su paciente. Lo mismo va a pasar aquí. En términos generales, la brujería lo primero que hace es colocar a las personas en un estado de necesidad, precariedad, pobreza, de detrimento en su poder adquisitivo, en detrimento de sus relaciones personales. Pareciera que el mundo le da la espalda, que la gente no tiene consideración de sus problemas, de sus dificultades, de sus necesidades. La brujería es cerrarle la posibilidad al ser humano de manifestar buena fortuna. Y el dinero es una forma de haché. Para que tú manifiestes un buen proyecto, algo bueno en la vida, necesitas recursos. Entonces, lo primero que te cierran la llave es la fuente de riqueza, la alimentación económica. Eso es uno. Lo segundo es el detrimento físico, la vulnerabilidad de nuestros órganos, el detrimento de la salud, el cansancio extremo, el cansancio donde tú duermes, te levantas y parece que no descansaste, solo dormiste. Te levantas igual de cansado. Empiezan a ser afectadas tus relaciones con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu vecino, con tu jefe, con tus subalternos. Empiezas a tener una cerrazón de situaciones que antes fluían y que comienzan a estancarse, te comienzan a detener. El progreso se ve detenido. Y si no basta, bueno, pues empieza el retroceso, ¿no? Entonces empieza la gente a perder cosas, pérdidas incesantes, perder oportunidades, perder amistades, perder dinero, perder esto o aquello. Entonces, definitivamente la persona va en busca de una forma de ayuda. El babalao debe ser lo suficientemente entrenado y competente para determinar si esto se debe a un enfoque negativo que está teniendo la persona por su propia mala cabeza, o si hay de verdad un aspecto externo que esté provocando que le estén haciendo daño en su destino y le estén provocando este tipo de ataques. Y ya de ahí va a resolver, sea el Oniché, uno el babalao o el babalorisa, según tenga sus recursos, si va a utilizar Atude, Ituwo, Itusile, etcétera, etcétera. Ok, entendido. Le quiero preguntar sobre qué son los actos hostiles energéticos y cómo se relacionan con la brujería. ¿Cómo se puede identificar cuando una agresión es energética, es intencionada y ritualizada? ¿Qué me puede hablar, profesor? Hay varias señales. Mira, cuando una persona tiene ciertas protecciones, tiene un ori fuerte, no podemos evitar observar señales. La aparición, por ejemplo, repentina de animales ponzoñosos en casa, que nunca han aparecido. Nunca has tenido un problema de eso. Un día levantas un objeto, una prenda, y hay un alacrán. Hay una araña de tamaño pues considerable, ¿no? Una arañita, ¿verdad? Una araña que te causa una sorpresa inesperada negativa, ¿no? Un susto. Eso ocurre. La presencia, por ejemplo, súbita, repentina de cucarachas.
Tú tienes tu casa en orden, tú tienes limpieza, tú no dejas desperdicios, tu casa nunca ha tenido una plaga de ese tipo. De pronto ves cucarachas. Esta presencia en tierra yoruba, por ejemplo, la aparición repentina en casa de una culebra, una serpiente. Este tipo de apariciones súbitas, repentinas, son datos clínicos, son datos a considerar, son datos a investigar. Probablemente sea algo pasajero, fortuito, ok, ahí quedó. Pero si esto es repetitivo, si esto vuelve a ocurrir, ya no es una casualidad. Ya tenemos que indagar si están siendo avisos de que está ocurriendo un ataque, una hostilidad espiritual. Lo mismo pasa en los sueños. Si en los sueños ya la otra vez describía yo algunos tipos de sueño que hablan de ataques evidentemente de carácter espiritual. Si ya tengo estas pesadillas, estos sueños recurrentes, tengo que buscar la solución. Porque hay algo que me está avisando. Son las alarmas, son los focos rojos que me están avisando que hay algo en curso. Esa no es propiamente la brujería ni lo que está buscando hacer el brujo o la bruja. Pero esa es la manera en la que estamos siendo alertados de que están tocando a la puerta para hacer algo. Entonces hay que tomar providencias, hay que tomar acción y evitarlo, neutralizarlo. Profesor, y para que hablemos con claridad y transparencia, ¿sí? Los brujos, los onishegun, los babalawos, de la tendencia que sea, necesariamente necesitan, aparte de la bilú, del veneno, tienen el apoyo de energías oscuras, energías negativas, donde ellos van a pedir el concurso de ellos para atacar o para que ellos lleven el ataque espiritual. Sí, definitivamente, así como existen entidades positivas, benéficas, pues también hay entidades antagónicas al destino humano. Pero tampoco quiere decir que esas entidades sean sus ayudantes o sus chalanes o sus servidores o sus esclavos del brujo y la bruja. No, es al revés. Por ejemplo, Iyami Oshoronga, subdividido en Iyami Orun e Iyami Aye. Iyami Orun son entidades que no son humanas, no son orisas, no son irumales, son energías. Esas energías tienen una libertad de acción en el mundo, en el entorno humano. Y evidentemente tienen ciertas intenciones y ciertas asignaturas, porque no escapan a la creación de Olodumare, son parte de la creación divina. Pero eso no significa que todo el tiempo un brujo o bruja terrenal, por hacer brujería, van a tener apoyo para que eso se manifieste. Tampoco es así. Iyami Orun es una estructura que tiene su propia complejidad y su propio proceso. Por eso existen emisarios o mensajeros, que son aves. Aves que observan a las personas que seres humanos en la tierra les están intentando lanzar brujería. Esas aves informan a la espiritualidad de Iyami Orun si esa persona es o no realmente merecedora de un ataque. ¿Por qué? Porque yo puedo lanzar 100 ataques contra 100 personas diferentes, pero no todas esas personas tienen en realidad alguna causa o algún motivo para merecer o dejar que pase ese tipo de ataque en sus vidas. Repetía yo, te lo vuelvo a decir, o sea, ya la mitad del mundo se hubiera extinguido. Y Iyami Orun tiene un juicio. Por eso muchos brujos y brujas lo que hacen en tierra yoruba no es atacar directamente a la persona, es reportar. Ellos dicen reportar a Iyami, a una persona.
porque me hizo esto. Yo considero que es justo, que es necesario, que es proporcional que esa persona reciba un balance negativo, una repercusión. Bueno, entonces ellos lo que hacen es dejar en manos de esas entidades el que opere o no una repercusión. Pero el mayor número de brujos y brujas en la Tierra creen y viven operando a su propio antojo, a su propia ley, este tipo de trabajos, creyendo que todo el tiempo van a ser apoyados por esas energías, lo cual no es cierto todo el tiempo. Y mucho menos buscando eso a través del apoyo de orisas o irunmales. Ellos fueron diseñados para la ayuda, guía, protección incluso de los seres humanos, de Enneagram. Entonces, eso es algo que la gente ha confundido. Profesor, una pregunta. ¿Puede una persona protegerse o romper este tipo de brujería? ¿Qué herramientas podría ofrecer IFA para ello? Atenciones a orillas, consultas con orúmila. ¿Qué mecanismo de defensa para librarse de este mal podría utilizar una persona común y corriente? Evo es un aspecto meritorio, propiciatorio del destino. Para el tema de protección espiritual contra brujería, acudimos al IPC. IPC significa el apaciguamiento, la porción generosa que le damos a Iyamí Oxoronga para que siempre tenga en cuenta que nosotros somos respetuosos de la ley divina y que por ende buscamos colocarnos bajo su juicio y protección en contra de los actos malvados de hombres y mujeres en la tierra. Entonces, el IPC es una manera de establecer una relación sana con Iyamí Oxoronga, de tener una relación pacífica. Orunmila descubrió este sistema y lo heredó al mundo, por eso en todos los Odus de Ifá, de hecho, todos los Odus de Ifá poseen un IPC específico para mantener una relación cordial con esas energías en el cielo, en Iyamí Oru, en el mundo invisible. Ojo, eso no significa que los brujos y brujas terrenales van a dejar de atacarte. Yo tengo un lema, un refrán que dice: no por comprar el paraguas va a dejar de llover. Ojo con eso. La gente siempre quiere que quien le está haciendo brujería lo deje de hacer. Eso no va a ocurrir nunca. No existe una medicina que haga eso. El que te quiere joder lo va a seguir intentando. Eso no significa que te afecte, porque tú puedes colocarte protecciones. Si es muy recurrente, hay personas que tienen esta tendencia a ser atacados continuamente por la gente del mundo. Entonces utiliza no solo el IPC, sino tus protecciones. Abu y Yamí, por ejemplo. Abu y Yamí significa protección para que Iyamí Oxoronga detenga ataques que no deben llegar a nosotros, que no deben operar en nuestra vida. Puedes utilizar Atude, medicina para liberar a la persona de la esclavitud espiritual en la que la están pretendiendo colocar, romper las cadenas con las cuales tratan de detener su progreso. Si ya está siendo afectada la persona por las manos de ataques espirituales, hay que usar Ituwo, quitar las malas manos, las manos negativas de la vida de la persona. Itusile, quitar los trabajos que está haciendo el brujo o la bruja terrenal, cuando ya se está teniendo látigo. ¿Qué es látigo? Ya se está afectando la vida en la salud, restándole salud a la persona con enfermedades que lo están acabando, que lo están llevando al detrimento. Muy interesante, muy interesante. Yo quisiera, profesor Ricardo, habláramos de lo siguiente. Está claro que el brujo, la bruja, saben cómo hacer su mecánica para elaborar el mal y enviarlo.
bien sea directamente con una medicina que sea destructiva, que la puedan comer, que sea a través de flechas espirituales, por sueños. Eso lo ha conversado y lo ha explicado súper bien usted. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Existe el karma para estos brujos que dañan a la humanidad? ¿O ellos están blindados contra este daño? O sea, ellos deshacen a su conveniencia o porque les paguen un dinero para destruir a alguien y ellos no van a ningún juicio, nadie los va a enjuiciar. Sí, claro. Sí, van a ser enjuiciados. Todos vamos a dar cuenta de nuestras acciones en la tierra. El sentido de la vida humana, para muchos, es simplemente lo que viven en este momento. Por eso se les llama terrícolas, porque son personas apegadas a la vida mundana. Tenemos que distinguir que hay personas dormidas y hay personas despiertas. Los dormidos son ellos, los despiertos son los que tenemos la conciencia abierta, la supraconciencia de que esto no es lo último que vamos a vivir, no es el último peldaño de existencia. Este es un paso, este es un peldaño que estamos atravesando. Si yo me conformo con las glorias que me da destruir el destino de otros seres humanos aquí en la tierra para apoderarme de lo que no es mío o para destruir lo que ellos han construido con mucho sacrificio, estoy viviendo una vida pegada a la terrenalidad y eventualmente va a tener repercusiones. Si no en este momento, en el momento de nuestra transición, cuando hay transición, nosotros no, esos brujos o brujas no pueden evolucionar a mejores niveles de existencia. Eso poco les importa, porque ellos viven aquí y ahora en el gozo y en el disfrute de lo que les da hacer el bien o hacer el mal para otros y el bien para ellos de manera egoísta, sin importar las repercusiones posteriores. Definitivamente, todo lo que hacemos tiene una repercusión. Cuando eres consciente de esto, te piensas 2 veces hacer ese tipo de cosas. Ahora, ojo, esto no quiere decir que nadie deba nunca hacer algo así. Hay ciertos presupuestos doctrinales que permiten que un ser humano se defienda, incluso con toda la letalidad posible, cuando esto está operando en su contra por parte de otras personas. Ejemplo, tiene que ser justo, tiene que ser proporcional, porque hay gente que si me dan una cachetada le doy una puñalada, ya no es proporcional. Tiene que ser absolutamente necesario, es decir, inevitable. Ya agoté todas las instancias, ya dialogué, fui diplomático, fui paciente. Siguen en mi contra, siguen atentando contra mi vida. Un día me dijo un mentor, nunca permitas, mentor Yoruba, nunca permitas a ningún ser humano que haga cosas para que tú no respires o no comas. Simple. Quien se mete con tu vida o con tu alimento, que es tu supervivencia material, el pan que tú llevas a la casa, a tu familia, tu fuente de riqueza, no merece contemplación. Tienes que contestar, tienes que defenderte. Es un acto de defensa. Nunca inicies un ataque contra otro ser humano. Nunca lo inicies. Pero eso no significa no te defiendas, porque entonces Correcto. Pecaríamos de ingenuos. Correcto. El mundo está lleno de maldad. Correcto. Es así. Una reflexión final sobre el equilibrio entre conocimiento, poder y ética. ¿Qué enseñanza espiritual deja el conocimiento de estas brujerías? ¿Cuál sería realmente la responsabilidad del iniciado frente a este poder? Es grande, es muy grande esto, porque es muy tentador el poder, pero la tentación no nos va a llevar a nada. Hay muchas personas buscando cómo hacer brujería, cómo aprender a hacer brujería. Hay personas que aprendiéndolo no lo utilizan, y eso es un crecimiento espiritual importante, porque
Es poderoso quien puede causar un daño, pero más poderoso quien, sabiendo que lo puede causar, lo evita. Esa persona es más poderosa. No puedes combatir el mal si no conoces sus entrañas. Entonces, es importante que el Babalabo, el Oloriza y el Onishegu conozcan estos aspectos. ¿De qué están hechos? ¿Cómo operan? ¿Cómo funcionan? Pero no significa que los pongan en juego contra la gente. Significa que van ahora a entender y a comprender el antídoto para esas operaciones hostiles. Es decir, Hossein no solo conoce la medicina que sana, Hossein conoce el veneno que mata. Lo debe conocer para poder ofrecer la solución. Claro. Entonces, el equilibrio es tener conocimiento, entendimiento y sabiduría, como lo he dicho siempre. El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría son 3 peldaños diferentes de formación ética, moral y de operación para cualquier sacerdote, sea cual sea su tradición. Una cosa es conocer cómo operar una planta, otra cosa es entender en qué momento utilizarla y otra cosa muy diferente, tener la sabiduría, la amplitud para poder discernir a quién y a quién no curar, a quién no llevar este tipo de beneficios, porque no todo mundo puede llegar a este tipo de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento y de beneficios. La gente marcha a su propio ritmo. Correcto. Profesor Ricardo, ¿por dónde lo pueden contactar las personas que quieran aprender con usted, seguirlo? Gracias. Mira, te quería hacer un comentario, si tú me lo permites, sobre este aspecto. He recibido muchas llamadas, mensajes de tu auditorio, de las personas del podcast IFA de las Américas, y lo agradezco enormemente. Qué bueno. Y en razón de ello estamos pensando hacer un curso que tenga un acceso más, ¿cómo podríamos decirlo? Más sencillo para la población más general. Más sencillo en términos económicos, sí. Okay. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren estudiar algo de medicina. Les vamos a ofrecer esto con un precio especial para las personas de IFA de las Américas. Va a ser un curso que vamos a hacer online de, yo creo, 2 días, y que va a permitirles tener acceso a herramientas de rápida ejecución, ¿sí? Para que no sea tanta doctrina y sea un poco más práctico. Entonces, la condición única que pedimos es que vuelvan a escribirnos, porque se quedó en puntos suspensivos esto. Les dijimos que después veríamos qué hacer para hacer una comunidad así que funcione por parte de IFA de las Américas. Entonces vamos a hacerlo así, que me vuelvan a escribir de IFA de las Américas, ya me dirán, yo ya le había escrito, estoy interesado en esto. Y vamos a hacer entonces ya una encuesta de participación para que puedan integrarse a este curso. Quiero decir algo, y voy a adelantarlo, si me lo permites. No se puede empezar a estudiar medicina si no se hace en el orden correspondiente de las estrategias que tenemos dentro de la medicina nativa. La primera línea de acción es la limpieza espiritual. Número 1. Número 2 es la protección. Y número 3, la propiciación. A donde vayas, a cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, solo existen esas 3 cosas que hace el médico sanador: limpia, protege y propicia. Se acabó. No hay más. Limpiamos primero cuerpo físico, mental y espiritual, para que ese cuerpo físico, mental y espiritual esté listo a recibir ahora protección, blindaje, como decías tú. Y después de eso, propiciar el destino: amor, salud, dinero, hijos, etcétera, etcétera. Propiciar bendiciones. Ese es el orden correcto. Si un médico tradicional le da a una persona en la primer consulta un jabón de riqueza, está dejando de lado el aspecto de limpieza y protección. Y por esa razón, los jabones
no funcionan como deberían de funcionar. El resultado es muy mediático, como un cerillo que se prende y se apaga al instante. Si yo preparo a la persona y la limpio, voy a tener mejores posibilidades de que lo que yo le dé a nivel propiciatorio tengan éxito. Entonces, lo que vamos a enseñar es, en el primer curso, limpieza espiritual profunda. Para que ahí no haya duda, todo cliente que llegue a mí, le pueda yo dar una solución inmediata y limpiar y remover energía negativa y prepararlo para la siguiente etapa. Ese es el primer curso que vamos a entregarles. ¿A dónde le van a contactar? Deme la información. Al mismo WhatsApp. Ya tienen el número 55 36 79 87 85. Todas las personas que ya habían escrito, háganlo de nuevo, porque ya estamos en este diseño y queremos hacer la lista de participantes, una prelista de inscripción, y ya de ahí damos fecha, ya los vamos gestionando todo. ¿Y las redes sociales dónde lo pueden seguir? ¿Sus redes sociales? Ahorita mis redes sociales solamente está funcionando Facebook, pero estamos por crear una página. Ya te mandaré esa información. Ahorita TikTok no lo estoy manejando, solo la academia maneja el TikTok, pero también pueden entrar en TikTok, Academia Yaguela. Ahí pueden pedir información también. Ahí está uno de mis coordinadores a cargo de esta página, Jorge. Y Jorge me va a suministrar toda esta información. Ok, buenísimo. Agradecidos como siempre, profesor, por sus sabias enseñanzas. Que se repita no una, 1000 veces. Muchas gracias, y me gustaría dejar una receta. Dígame. Porque es muy importante. Buenísimo. Que la gente aprenda a hacerse una receta de autocuidado, ¿sí? Tienen que conseguir Egüe Agüede. Egüe Agüede es con la que se lava el orí de las personas. Vamos a conseguir 2 caracoles tipo Isaguru. El Igbin que ven en las peceras, ese negro que se pega en las peceras, no es Igbin como tal en tierra yoruba, el Igbin gigante. Se llama Isaguru. Ese lo pueden utilizar. 2 Isaguru, que son caracoles de agua, ¿sí? Van a poner esto, lo van a machacar. Solo van a usar el agua del Isaguru, no todo el caracol. En el jabón negro, en su mortero, sí, van a machacar, van a poner la sangre blanca del caracol, que es lo que se exprime, le pegan a un ladito para que salga el líquido, lo exprimen, y van a poner el Egüe Agüede. Van a poner también Egüe Abiricoló, ¿sí? Y van a poner Egüe Acoco. Estas 3 hojas. Una limpia, aleja energía negativa y le da encumbramiento y elevación al orí para que aspire a mejores posiciones y rangos de existencia. Esas 3 cosas. El agua de Igbin le va a traer calma, tranquilidad y paz al orí de la persona. Se machaca esto bien, ¿sí? Y este jabón se usa el día domingo, el día de Oyo Aiku, el día en que propiciamos la longevidad y la salud. Lo pueden también usar el día jueves, Oyobo, el día del regreso de las cosas positivas. Y ojo, todo jabón espiritual se utiliza haciendo proyección durante el baño. Cuando yo me baño, no nomás es estarme haciendo así. Es comenzar de manera muy solemne entregándome a un tiempo-espacio mío, donde yo vengo a utilizar en el nombre de Olodumare, de todos los irumales y de los orishas y en el nombre de mi propio orí, este jabón espiritual para remover toda la energía negativa, energía densa, toda la energía que no me corresponde cargar, para poder propiciar mi orí, alejar las cosas negativas, empoderar mi cabeza, mi destino, y eventualmente traer paz y tranquilidad a mi carácter y a mi ser interno. Entonces empiezo a tallarme, ¿sí? Me empiezo a tallar y estoy visualizando cómo brillo, cómo estoy depurado, cómo me siento ligero, cómo me siento feliz, alegre con mi existencia, sea cual sea.
tienes un propósito, tienes una misión. Alégrate de lo que haces. Haz las cosas que amas y ama las cosas que hagas. Eso es todo. Te bañas, te depuras, te secas al tacto, solamente la cabeza. Solo se lava la cabeza y guardas tu jabón. Se seca al tacto, o si se puede, dejar que se seque solo el agua. Nada más te secas con la toalla lo demás del cuerpo y te vistes de blanco ese día. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y dale espacio a que esto se vaya manifestando. Puedo asegurarles que va a haber un estado de tranquilidad y de paz donde comenzamos a ver las cosas de otra manera. Es un obsequio para todo el auditorio de nuestro. Muchísimas gracias. IFA de las Américas. Muchas gracias, Heriberto. No, gracias a usted y que se repita, por favor. Aburo boy. Claro. Aboya boshishe. Omisha shegun de Wendy. H. Hasta luego. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.